El sonido del ventilador viejo era lo único que rompía el silencio en aquel cuarto sin ventanas. Una cámara barata apuntaba a un hombre con el rostro cubierto por la sombra. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por culpa. Me llamo Freddy, o me llamaban el compa Freddy. Fui sicario del CJNG, y hoy vengo a contar lo que nunca se ha dicho. Respiró hondo, se frotó las manos y miró fijamente al lente. Fui forzado a traicionar a El Menchito, y si estás viendo esto, es porque ya no tengo nada que perder. Su confesión comenzó así, con una mezcla de rabia, tristeza y redención. Las paredes de aquel escondite olían a humedad y cigarro viejo. Afuera, el viento del desierto soplaba entre las láminas del techo, como si el pasado quisiera colarse otra vez. Freddy sabía que hablar era firmar su sentencia, pero el peso del silencio lo estaba matando más lento que cualquier bala. «Quédense hasta el final», murmuró bajando la voz. «Van a entender cómo la lealtad en mi mundo se paga con sangre. Y si quieren escuchar toda la verdad, suscríbanse, porque lo que voy a decir no se encuentra en ningún noticiero». El silencio volvió, espeso, antes de que la cámara cortara. Nacido en Tepatitlán, Jalisco, Freddy recordaba los días de campo con su madre y el olor a tierra mojada después de la lluvia. No teníamos nada, solía decir. Pero teníamos paz. Su padre había desaparecido cuando él tenía 8 años. Algunos decían que lo levantaron, otros que se fue con otra mujer. En los pueblos, los rumores viajan más rápido que la verdad. De adolescente, Freddy trabajaba en los ranchos cargando sacos y cuidando ganado. Los patrones pagaban poco, y los amigos de la cuadra hablaban de otro tipo de trabajo, uno que pagaba en dólares y respeto. «¿Y qué tiene de malo?», le dijo un día su compa Chuy. «Todos lo hacen. Nomás hay que saber moverse». Al principio, Freddy solo pasaba mensajes, observaba quién entraba y quién salía. Nada grave, pero pronto descubrió que el dinero fácil trae cadenas invisibles. «No te preocupes, morro», me decían, «nomás observa y aprende». Pero cuando aprendes demasiado ya no hay salida. En el pueblo, los corridos sonaban todo el día, glorificando nombres que la gente apenas se atrevía a pronunciar en voz baja. Freddy empezó a creer que ser temido era una forma de respeto. El día que lo reclutaron oficialmente, el sol caía fuerte sobre las calles de tierra. 2 camionetas negras llegaron al rancho. De una bajó un hombre alto, con barba recortada y mirada dura. «Tú eres el que llaman el compa Freddy, ¿verdad?», preguntó el hombre. Freddy asintió, sin saber que esa respuesta cambiaría su destino. Aquel día no firmó ningún papel, pero entregó su alma sin darse cuenta. Así empezó todo, pensó, mirando la cámara con ojos húmedos. Y así empezó mi condena. El ventilador siguió girando lento, mientras Freddy encendía un cigarro y se preparaba para narrar el infierno que vino después. El amanecer en Tepatitlán tenía un color especial, una mezcla de neblina y olor a establo. Las gallinas cacareaban antes del primer canto del gallo, y el sonido de los burros en el corral marcaba el inicio del día. Freddy creció en medio de ese paisaje, con los pies descalzos sobre la tierra húmeda y el alma llena de sueños que nunca imaginó a dónde lo llevarían. Su madre, doña Lidia, era una mujer fuerte, morena, con los ojos cansados de tanto trabajar. Cada mañana rezaba frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe antes de salir al campo. «Hijo, el que camina derecho no tropieza», le decía siempre. Freddy la escuchaba, pero a los 13 años ya entendía que caminar derecho no llenaba el estómago. El pueblo era pequeño. Todos se conocían. Los domingos había misa y los fines de semana música en el kiosco. Pero también se escuchaban historias, hombres que desaparecían, camionetas sin placas que cruzaban la plaza a medianoche, y siempre un silencio que nadie se atrevía a romper. A esa edad, Freddy trabajaba ayudando en los ranchos. Ordeñaba vacas, cargaba bultos, cortaba leña. El patrón, don Jacinto, le pagaba con lo justo, pero él soñaba con algo más.
Un día voy a tener mi propia troca, jefa, le dijo una tarde, mirando al horizonte. Con trabajo limpio, sí, respondió ella sin mirarlo. Pero no te me vayas a torcer, mijo. Freddy sonrió, aunque en el fondo sabía que el trabajo limpio ya no alcanzaba ni para comer. Fue en esa época cuando conoció a Chuy, un chamaco de su misma edad, flaco y hablador. «Oye, Freddy, ¿quieres ganar dinero de verdad?», le dijo un día mientras tomaban cerveza a escondidas detrás de la barda de la iglesia. «¿Y qué hay que hacer?». «Nada grave. Nomás entregar recados, mirar quién entra y quién sale. Cosas sencillas». Freddy dudó, pero el brillo de las monedas en la mano de su amigo fue más fuerte que sus dudas. El primer encargo fue simple: llevar un sobre cerrado hasta la gasolinera vieja en el camino a Arandas. El hombre que lo recibió tenía la mirada fría y un tatuaje de cruz en el cuello. «Así que tú eres el nuevo», dijo el hombre mientras le daba un billete doblado. «Si haces bien las cosas, hay futuro para ti». Desde ese día, Freddy comenzó a moverse entre dos mundos: el del trabajo honesto y el del dinero fácil. Al principio, se convencía de que no hacía daño a nadie, pero cada encargo lo acercaba más a la oscuridad. Doña Lidia empezó a notarlo. «Tus manos huelen raro, Freddy». «Ya no son de campo». Él se quedó callado. La culpa pesaba, pero el orgullo podía más. Por las noches se acostaba escuchando los narcocorridos que hablaban de hombres valientes y poderosos. Imaginaba su nombre en una de esas canciones. El compa Freddy, el del rancho pobre que se volvió alguien. Pero no sabía que los sueños grandes a veces vienen con un precio que no se puede pagar. «Acuérdate, mijo», le dijo su madre una noche antes de dormir. «La Virgen ve todo». Freddy cerró los ojos y por primera vez sintió miedo de lo que estaba por venir. El calor en Tepatitlán era insoportable aquel día. El aire olía a polvo y gasolina. Freddy había pasado la mañana ayudando en el rancho, pero su cabeza estaba en otra parte. Chuy le había dicho que lo iban a presentar con gente importante, y aunque no sabía exactamente qué significaba eso, algo dentro de él se agitaba entre emoción y miedo. «Nomás no vayas a hacerte el gallo», le advirtió Chuy mientras se limpiaba el sudor de la frente. «Habla poco, escucha mucho». Caminaron por el camino viejo que llevaba a un terreno cercado con alambre de púas. Había 2 camionetas negras estacionadas y hombres armados vigilando desde las sombras. Freddy tragó saliva. Era la primera vez que veía rifles tan de cerca. Uno de los hombres los detuvo. «¿A dónde creen que van, plebes?», preguntó con voz seca. «Venimos con don Raúl», respondió Chuy bajando la mirada. El guardia los observó unos segundos antes de hacerles una seña para pasar. Al fondo, bajo una sombra espesa de mezquites, un hombre de cabello cano y ojos firmes los esperaba. Vestía botas gastadas y una camisa verde olivo. «Tú debes ser Freddy», dijo el hombre sin levantar mucho la voz. «Me hablaron de ti». Freddy asintió. «Sí, señor». «No me digas, señor. Aquí nadie es señor. Soy Raúl. Y si haces las cosas bien, te vas a ganar un lugar». Freddy lo escuchó con respeto. Raúl le ofreció un cigarro y continuó. «Antes de todo quiero que entiendas algo. Aquí no hay vuelta atrás. Si entras, es para quedarte. ¿Estamos claros?». Freddy dudó unos segundos, pero la curiosidad y el deseo de salir de la pobreza pesaron más. «Sí, estamos claros». Raúl soltó una sonrisa breve, casi paternal. «Bien, vamos a ver de qué estás hecho». Durante los días siguientes, Freddy fue puesto a prueba. Lo hicieron correr entre los cerros, cargar sacos de arena, mantener la calma ante insultos y disparos al aire. Raúl observaba sin decir palabra. «No es por fuerza, morro», le explicó una noche. «Es por cabeza. Aquí los brutos duran poco». Freddy aprendió rápido. No preguntaba más de la cuenta, obedecía y mantenía la boca cerrada. Pronto se ganó el apodo que lo seguiría por años, el compa Freddy. Una noche, Raúl lo llevó a una reunión más grande, en un rancho escondido. Allí conoció al hombre del que todos hablaban en voz baja, el Menchito.
Vestía ropa sencilla, pero su presencia imponía respeto. «Así que tú eres el nuevo», dijo sin mirarlo directamente. «Raúl me habló bien de ti». Freddy solo asintió. El silencio pesó unos segundos antes de que el Menchito sonriera. «Me gusta la gente que no presume. Los que callan, viven más». Freddy sintió una mezcla de orgullo y temor. Ese momento selló su destino. Esa noche, mientras regresaba caminando entre los matorrales, el viento caliente del campo le golpeaba el rostro. No sabía si estaba avanzando hacia el éxito o hacia su propia perdición. Pero dentro de él ya se había encendido algo que no podría apagar. Pensó en su madre, en sus palabras, y por primera vez sintió que estaba cruzando una línea invisible. El niño del rancho había desaparecido. En su lugar nacía el compa Freddy. El sol ardía sobre las colinas de Jalisco mientras Freddy y los demás cargaban cajas pesadas dentro de una vieja bodega. El aire estaba lleno de polvo, sudor y el olor metálico de las armas aceitando sus mecanismos. Era su primera semana como parte del grupo, y aunque aún no entendía del todo cómo funcionaba todo, sabía que ya no había marcha atrás. Raúl lo observaba desde una esquina con un cigarro en los labios. «Mira, muchacho», le dijo mientras exhalaba el humo, «aquí la palabra vale más que la vida. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. Si prometes lealtad, la cumples hasta el final». Freddy asintió, sin atreverse a preguntar más. Había aprendido que en ese mundo las preguntas sobraban. A los pocos días lo enviaron con el Cholo, un veterano con los brazos tatuados y una cicatriz que le cruzaba el cuello. El Cholo era un tipo seco, de esos que hablaban poco, pero que todos respetaban. «Ponte trucha, morro», le dijo la primera vez que salieron juntos. «Aquí no hay segundas oportunidades». Con él, Freddy aprendió los códigos del silencio, la desconfianza y el miedo. Los días se mezclaban entre encargos pequeños: vigilar rutas, llevar dinero, recoger paquetes. Era un aprendizaje silencioso, lleno de tensión. En las noches, el grupo se reunía en una casa abandonada a las afueras del pueblo. Allí conoció a la güera, una mujer de mirada dura y voz firme, encargada de pasar información. «Si te dicen que confíes en alguien, duda», le dijo mientras le servía un vaso de tequila. «Aquí todos sonríen, pero nadie es tu amigo». Freddy la miró intrigado. Había algo en ella que mezclaba peligro y tristeza. «¿Y tú en quién confías?», preguntó. La güera sonrió sin responder. Las semanas pasaron y con cada encargo, Freddy sentía que se hundía más. Pero también se acostumbraba. El miedo inicial se transformaba en frialdad. Ya no le temblaban las manos al sostener un arma, ni al mirar a los ojos de un desconocido que debía intimidar. Una tarde, el Menchito llegó al lugar. Todos se pusieron de pie. Freddy sintió ese mismo respeto silencioso que la primera vez. «A ver, plebes», dijo el Menchito recorriendo el grupo con la mirada, «aquí no quiero cobardes ni habladores. El que esté conmigo se queda hasta el final. El que dude, que se largue hoy». Nadie se movió. Freddy sintió el pulso en el cuello, rápido, fuerte. «Bien», dijo el Menchito, «entonces somos familia». Y la familia se defiende con sangre. Aplausos secos, gritos de puro Jalisco resonaron en la bodega. Freddy los imitó, pero dentro de sí algo le pesaba. Aquella palabra, familia, le sonó vacía, como una promesa rota antes de empezar. Esa noche, mientras limpiaba su arma junto a El Cholo, éste lo miró con gesto serio. «Te lo digo desde ya, morro. La lealtad aquí se prueba cuando todo se pone feo. Prepárate, porque ese día llega más rápido de lo que crees». Freddy no respondió. Solo miró el fuego de una fogata que chispeaba en la oscuridad y por un instante recordó la voz de su madre. «Camina derecho, mijo». Pero ya era tarde. Su camino estaba manchado de polvo, dinero y la primera gota invisible de sangre. El amanecer llegó con un aire distinto, más denso, como si el viento presintiera lo que estaba por suceder. Raúl reunió al grupo en el patio del rancho y, sin muchas palabras, soltó la noticia que haría temblar a más de uno. «Hoy tenemos un trabajo importante.
directamente de El Menchito. Todos se miraron en silencio. Freddy sintió el pulso acelerarse. Era la primera vez que escuchaba su nombre ligado a una orden directa del jefe. «Freddy», dijo Raúl, «tú vas conmigo». No preguntó nada, solo asintió. Aprendió que en ese mundo las dudas se pagan caro. El camino fue largo. Atravesaron colinas y veredas polvorientas hasta llegar a un almacén escondido entre cañaverales. Había hombres armados vigilando el perímetro y camionetas cargadas listas para moverse. El Menchito los esperaba. Vestía una camisa blanca impecable, un reloj caro y esa mirada fría que atravesaba hasta el más duro. «Este movimiento es delicado», dijo con tono tranquilo pero firme. «No quiero errores». Freddy escuchó atento. Su papel era simple: custodiar uno de los vehículos y asegurarse de que todo llegara al destino. Sin embargo, Raúl lo miró con una mezcla de advertencia y orgullo. «Hoy te ganas tu lugar, morro», le dijo en voz baja. «No me falles». El sol estaba en su punto cuando partieron. La carretera parecía interminable y cada curva traía consigo un silencio tenso. Freddy apretaba el volante con fuerza, recordando las palabras de Raúl. «No confíes ni en tu sombra». En un punto del trayecto, una camioneta se desvió. Raúl ordenó detenerse. «Algo no cuadra», murmuró. Los minutos se hicieron eternos. Un zumbido de radio, una orden cortada y luego el sonido seco de un disparo a lo lejos. Freddy sintió un escalofrío subirle por la espalda. «Sigue, no te detengas», gritó Raúl encendiendo su arma. La adrenalina lo invadió por completo. Las ruedas levantaban polvo y el rugido de los motores llenaba el aire. Freddy sintió que cada segundo duraba una vida entera. Cuando por fin llegaron al punto seguro, el Menchito ya los esperaba. «Salió bien», dijo observando los vehículos intactos. «Pero siempre hay alguien mirando. No lo olviden». Freddy notó cómo su mirada se detuvo en él. «Buen trabajo, compa. Raúl tenía razón contigo». Esa frase bastó para elevarlo ante los demás. Por primera vez, sintió que pertenecía. Esa noche, en la reunión, los compañeros le ofrecieron cerveza y risas. El cholo le dio una palmada en el hombro. «Ya eres de los buenos, morro». Pero la güera, desde el rincón, lo miraba en silencio. «No te emociones tanto», le dijo luego cuando todos dormían. «Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Aquí la suerte cambia más rápido que el viento». Freddy se quedó pensando en sus palabras. El eco de los disparos aún le retumbaba en la cabeza. La emoción del éxito se mezclaba con una sensación amarga, como si una parte de él supiera que ese encargo perfecto era apenas el principio del descenso. Miró al cielo oscuro, sin estrellas, y sintió por primera vez el peso real de la lealtad que había jurado. El aire en el rancho se había vuelto pesado, cargado de rumores y desconfianza. Nadie hablaba de frente. Todos susurraban en voz baja cuando el Menchito no estaba cerca. Freddy lo notó enseguida. Desde el encargo exitoso, algo cambió en la mirada de los hombres. Las risas sonaban más forzadas, los silencios más largos. Raúl le advirtió una noche mientras bebían café frío en la cocina. «No te fíes de nadie, Freddy. Cuando las cosas se mueven demasiado bien, es porque alguien las está moviendo desde atrás». Freddy asintió, aunque no entendía del todo. En su cabeza todavía resonaban las palabras de la güera, esa mezcla de intuición y amargura que ahora empezaba a cobrar sentido. Los días siguientes, el Menchito se mostraba distante. Se reunía con pocos, siempre en privado. La paranoia se extendía como humo espeso. Una tarde, Raúl lo llamó a su oficina improvisada en la parte trasera del rancho. «Nos están observando», dijo sin rodeos. «Gente del gobierno, periodistas, quién sabe. Pero la información se está filtrando y eso no pasa sin ayuda interna». Freddy lo miró sorprendido. «¿Crees que alguien de aquí está hablando?» Raúl apretó los labios. «No lo creo, lo sé. Y si no lo encontramos pronto nos van a hacer pagar a todos». Freddy sintió un nudo en el estómago. Empezó a notar detalles que antes ignoraba. Llamadas en clave, movimientos nocturnos,
rostros nuevos que aparecían y desaparecían sin explicación. Fue entonces cuando escuchó por primera vez el nombre de Santiago Rivas, un periodista que estaba publicando notas cada vez más precisas sobre el cartel. Nadie sabía cómo obtenía esa información. La güera se acercó una noche mientras él revisaba una camioneta. «Ese tal Santiago, dicen que tiene fuentes muy cerca del mando». «¿Y tú lo crees?», preguntó Freddy fingiendo indiferencia. Ella encendió un cigarro y lo miró con ojos cansados. «En este mundo no se trata de creer, se trata de sobrevivir. Y cuando el poder empieza a oler a miedo, la gente hace cosas impensables». Freddy no respondió. Desde esa noche empezó a dormir poco. Cada ruido lo despertaba. Cada mirada le parecía sospechosa. El cholo, su compañero más cercano, también se mostraba raro, esquivo, como si ocultara algo. Durante una reunión, el Menchito golpeó la mesa con el puño. «¡Hay una rata entre nosotros!», gritó con los ojos inyectados de rabia. «Y les juro que la voy a encontrar». El silencio fue sepulcral. Freddy sintió que su respiración se hacía más lenta. Nadie lo miraba, pero todos pensaban lo mismo. Cualquiera podía ser. Esa noche Raúl lo buscó afuera del rancho. «Prepárate, morro», le dijo con tono grave. «Van a empezar las pruebas de lealtad». Freddy se quedó solo, mirando la oscuridad del campo. El viento soplaba entre los árboles, trayendo un eco que parecía susurrar su nombre. Por primera vez, comprendió lo que era vivir con miedo de los suyos, no de los enemigos. La frontera entre confianza y traición se había vuelto tan delgada que bastaba una palabra mal dicha para perderlo todo. El amanecer llegó con un silencio extraño. Los perros no ladraban, los gallos no cantaban. Freddy sintió el peso de la tensión en el aire, como si todo el rancho estuviera conteniendo la respiración. Raúl lo había despertado temprano. El Menchito había ordenado una reunión urgente. El grupo se formó frente a la casa principal. Nadie hablaba. El Menchito apareció con el rostro duro, los ojos fijos en cada uno de ellos. «Hay alguien pasando información. No descansaré hasta saber quién». Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como cuchillo. «Hoy se van a demostrar las lealtades». Freddy tragó saliva. Sentía cómo el sudor le corría por la espalda a pesar del aire fresco. Raúl, con el ceño fruncido, se acercó a él y le susurró: «Haz lo que te digan, pero no te rebeles. A veces obedecer es la única forma de sobrevivir». La primera prueba fue brutal. El Menchito ordenó interrogar a un hombre capturado, acusado de filtrar rutas. Freddy debía acompañar. Cuando vio al detenido, un campesino tembloroso, con las manos atadas y la mirada perdida, algo dentro de él se quebró. «Este no es uno de nosotros», dijo Freddy en voz baja. Raúl lo miró con advertencia. «Cállate. Aquí no se opina, se obedece». Freddy apretó los puños. El campesino sollozaba, diciendo que no sabía nada. Cada palabra era un golpe a la conciencia. Cuando le dieron un arma y le ordenaron resolverlo, sintió que el mundo se le cerraba encima. «Hazlo», dijo el Menchito, sin emoción. «Quiero ver de qué estás hecho». El silencio duró una eternidad. Freddy levantó el arma, pero su mano tembló. Los ojos del hombre lo miraban con súplica. En ese instante, una ráfaga de pensamientos lo invadió. Su madre rezando, las palabras de la güera, la voz de Raúl diciéndole que no hay vuelta atrás. Entonces bajó el arma. «No puedo», susurró. Todos lo miraron. El Menchito se le acercó despacio, con una sonrisa fría. «Entonces alguien más lo hará por ti». El disparo retumbó como un trueno. El cuerpo cayó, y Freddy sintió un vacío que le quemaba por dentro. Raúl lo tomó del brazo y lo apartó. «Te metiste en un lío, morro. Aquí la compasión se paga caro». Esa noche, Freddy no pudo dormir. Escuchaba pasos, murmullos, y el eco del disparo repetirse una y otra vez. La culpa lo perseguía como un fantasma. Cerca de la medianoche, la güera apareció junto a su puerta. «Sé lo que hiciste», dijo con tono sereno. «No todos tienen el valor de decir no.
Freddy la miró exhausto. Ese valor me va a costar la vida. Tal vez, respondió ella. Pero si vas a morir, que sea por algo que valga la pena. Dejó un papel doblado sobre la mesa y se marchó. Era un contacto, Santiago Rivas. Freddy lo miró con manos temblorosas. En ese momento entendió que su destino ya estaba marcado. No podía seguir obedeciendo. No podía seguir siendo parte del silencio. Respiró hondo. El miedo seguía ahí, pero algo en su interior, algo que llevaba años dormido, comenzaba a despertar. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Freddy tomó la decisión. La casa estaba en silencio, apenas roto por el zumbido de los grillos. El papel con el nombre de Santiago Rivas seguía sobre la mesa, arrugado por tantas dudas. Lo había leído una y otra vez, como si en esas letras se escondiera su destino. Encendió un cigarro y miró por la ventana. Afuera, el rancho dormía, pero él sabía que los ojos del cartel nunca cerraban del todo. Si lo descubrían, no tendría tiempo ni de rezar. Marcó el número. Una voz firme pero cautelosa respondió. ¿Quién habla? Freddy dudó. Su respiración se entrecortó. Llámame el compa. Tengo información sobre el Menchito. Hubo un silencio tenso al otro lado. ¿Por qué habría de creerte?, preguntó la voz. Porque estuve ahí. Porque vi cosas que no deberían saberse. Santiago Rivas no dijo más. Colgó. Minutos después, llegó un mensaje cifrado con una dirección en Guadalajara. Freddy sintió un golpe de adrenalina. No había vuelta atrás. Esa misma mañana, el Menchito reunió al grupo. Su semblante era más frío que nunca. «Alguien está hablando con los medios», dijo sin rodeos. «Y voy a descubrir quién antes del amanecer». Freddy sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Raúl evitó mirarlo. La güera, en cambio, le sostuvo la mirada apenas un segundo, suficiente para entender que lo sabía. Horas después, cuando todos dormían, Freddy tomó su mochila y se escabulló entre los cañaverales. Caminó durante horas, sin mirar atrás. Cada ruido lo hacía girar, cada sombra parecía un hombre armado. Llegó a Guadalajara al amanecer. El ruido de la ciudad lo golpeó como un recordatorio de otro mundo, uno donde la gente vivía sin miedo a morir por lo que sabía. Allí lo esperaba Santiago, un hombre joven, con barba incipiente y mirada cansada. «Pensé que no vendrías», dijo. «Yo también lo pensé», respondió Freddy encendiendo otro cigarro. Durante horas habló. Contó nombres, operaciones, rutas, reuniones. Todo. Las palabras salían de su boca como si liberara veneno acumulado durante años. «¿Por qué hacerlo ahora?», preguntó Santiago. Freddy lo miró, con una sonrisa amarga. «Porque ya no tengo alma que vender, y porque si me callo, muero igual». El periodista grabó cada detalle, cada nombre. Sabía que aquello era dinamita pura. Pero también entendía que estaba frente a un hombre roto que buscaba redención más que justicia. Esa noche, mientras regresaba al cuarto de hotel, Freddy encendió la televisión. Los noticieros ya hablaban de filtraciones internas en el CJNG. Nadie decía su nombre, pero él sabía que era cuestión de tiempo. De pronto su teléfono vibró. Un mensaje corto, sin remitente. «Te encontraron». El corazón se le detuvo por un instante. Corrió a la ventana. Una camioneta negra estaba estacionada frente al hotel, con el motor encendido. El sonido de un trueno lejano anunció el inicio de la tormenta. Freddy respiró hondo. No sabía si viviría para ver el amanecer, pero al menos había hecho lo impensable, traicionar al hijo del hombre más temido de México, y esa traición, más que condenarlo, lo había liberado. Freddy corrió escaleras abajo sin mirar atrás. La camioneta seguía ahí encendida, como un lobo esperando a que su presa tropezara. Tomó un taxi a la carrera, con el rostro cubierto por una gorra y el corazón golpeándole el pecho. «¿A dónde?», preguntó el chofer desconfiado. «Donde no haya gente, rápido». El taxi se perdió entre las calles húmedas de Guadalajara mientras la lluvia comenzaba a caer en gotas finas. Freddy no miraba por la ventana. Tenía los ojos clavados en su propio reflejo en el vidrio. Un hombre acabado, con la culpa pegada a la piel como sudor.
Horas más tarde, encontró refugio en una pensión de mala muerte cerca de la central de autobuses. Pagó con billetes arrugados, usó un nombre falso y se encerró con 2 candados. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. No podía salir a la calle sin sentir miradas, no podía dormir sin escuchar pasos. Encendió la televisión una noche y ahí estaban, los primeros reportajes con su voz distorsionada. Santiago Rivas había cumplido su palabra. Un exintegrante del CJNG revela cómo fue forzado a traicionar desde dentro, decía el periodista frente a la cámara. Su testimonio pone en jaque la estructura del cartel. Freddy apagó la TV de un golpe. La rabia no era contra Santiago, era contra sí mismo por haber esperado tanto para hablar, por todo lo que permitió. En los foros de Internet, la noticia ya era viral. Memes, comentarios, teorías. Unos lo llamaban cobarde, otros héroe. La sociedad estaba dividida, pero nadie era indiferente. «Ese vato sí se rifó, ¿eh?», decía un joven en un video. Por fin alguien habla. Pero a ver cuánto le dura la suerte. Los días pasaban lentos. Cada mensaje de Santiago era breve. «Resiste, no salgas, estás haciendo ruido». Pero Freddy se sentía cada vez más solo. Las calles no lo querían, el cartel lo cazaba, el gobierno lo usaba, y la gente lo olvidaría en cuanto apareciera el siguiente escándalo. Una noche recibió una llamada. Era Raúl. «Te están buscando en todos lados, morro. No sé cómo sigues vivo. ¿Tú también vienes por mí?» «No. Yo ya me salí de todo. Estoy cansado de cargar muertos ajenos». Hubo un silencio largo. «Dime algo, Raúl. ¿Valió la pena?» «La lealtad nunca vale la pena cuando es ciega. Tú hiciste lo que pocos se atreven. Que eso te alcance para dormir en paz». Freddy colgó sin responder. Se sentó en la cama temblando. Afuera llovía con fuerza. A la mañana siguiente subió su primer video en redes. Rostro cubierto, voz distorsionada, mirada firme. «Soy el compa Freddy. Y esto no lo hago por fama, ni por venganza. Lo hago porque el silencio me estaba matando más lento que cualquier bala». El video se volvió viral en horas. Miles de personas lo compartieron. En las colonias la gente hablaba de él. En los noticieros políticos evitaban el tema, y aunque la cacería continuaba, algo había cambiado. Freddy ya no era solo una sombra perseguida, era una voz que el país no podía ignorar. Las calles de Tepatitlán, por años marcadas por el miedo, comenzaron a vibrar con un murmullo distinto. En los tianguis, en los taxis, en las cocinas, todos hablaban del mismo tema: el compa Freddy. Nadie sabía su cara, pero su voz, reproducida miles de veces en redes, resonaba en cada rincón. «¿Sí viste el video de ese vato?», preguntaba una señora en la fila de las tortillas. «Dice cosas que nadie se había atrevido». «Ese sí tiene los pantalones», respondía otra, «aunque ya esté marcado». Freddy, escondido en un cuarto en Nayarit, veía esos clips en su celular viejo. Gente común, hablando de él con una mezcla de respeto, miedo y esperanza. Nunca pensó que su voz, la misma que había usado para intimidar, ahora sirviera para despertar a un pueblo entero. Santiago le escribió: «Tu historia está abriendo puertas. Hay más como tú queriendo hablar». Y era verdad. En foros anónimos empezaban a surgir más voces: sicarios retirados, madres de desaparecidos, exmilitares, todos queriendo contar. El silencio, por décadas impuesto a punta de fusil, comenzaba a quebrarse. En la Ciudad de México, organizaciones civiles convocaron una rueda de prensa. «Hoy decimos basta», declaró una mujer con el rostro cubierto. «No más complicidad entre crimen y poder. Exigimos protección para los que se atreven a hablar». En respuesta, periodistas de todo el país firmaron una carta abierta exigiendo garantías para la prensa y los denunciantes. «Ya no se trata de Freddy», decía un artículo viral. «Se trata de lo que representa». Pero el precio no tardó en llegar. 2 reporteros cercanos a Santiago fueron amenazados. Uno de ellos desapareció en Michoacán. La crudeza del sistema respondió con fuerza, como una bestia herida.
Freddy, al saberlo, sintió una culpa profunda. «Todo esto empezó por mí», le dijo a Santiago en una llamada. «No, Freddy, esto empezó mucho antes de ti. Tú solo encendiste la mecha». Esa noche, Freddy lloró por primera vez en años, no por miedo, sino por la impotencia, por todo lo que no pudo evitar. En Tepatitlán, una marcha silenciosa cruzó el pueblo. Hombres, mujeres, estudiantes, llevaban carteles con frases escritas a mano. «Verdad para los nuestros», «No más miedo», «Freddy no está solo». Las redes estallaron con imágenes de la protesta. Algunos lo llamaban mártir, otros traidor. Pero lo cierto era que nadie volvía a hablar del cartel con la misma sumisión. Mientras tanto, Santiago publicó la segunda parte del testimonio. Nuevos nombres, detalles de cómo operaban desde dentro. Una bomba que tocaba no solo al CJNG, sino a funcionarios, empresarios y autoridades. Las reacciones fueron inmediatas. Congresistas exigieron investigaciones. Un fiscal fue destituido. En los barrios se organizaban asambleas vecinales. Freddy veía todo en la pantalla pequeña de su teléfono. Sabía que no podía salir, que su rostro era una sentencia, pero también sabía que su voz había aprendido algo que no podía apagarse, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. El cielo de Nayarit estaba cubierto por nubes grises. El aire olía a humedad y tierra mojada. Freddy se levantó con el cuerpo pesado, como si cargara encima cada uno de los nombres que había mencionado. Caminó hasta una pequeña capilla en las afueras del pueblo. Entró sin mirar a nadie, se sentó al fondo y bajó la cabeza. No rezó, solo respiró hondo, esperando que el silencio le diera algo de consuelo. Un anciano se le acercó. No preguntó su nombre ni de dónde venía. Solo dijo: «Los que cargan culpas pesadas son los que más tiempo tardan en encontrar la paz». Freddy lo miró. Quiso hablar, pero se le atoraron las palabras en la garganta. Esa tarde buscó a Doña Luz, una mujer mayor cuya hija había desaparecido años atrás, supuestamente por haber hablado de lo que no debía. Freddy sabía que su caso estaba ligado al cartel. Y aunque no podía devolverle nada, sentía que tenía que mirarla a los ojos. «Yo fui parte de eso», dijo con voz baja, mientras ella servía café. «No directamente, pero estuve ahí». Doña Luz lo observó en silencio. No lloró, no gritó, solo dejó la taza sobre la mesa. «¿Y qué quiere ahora, perdón?» «No, solo quería decirle que lo lamento, de verdad». La mujer suspiró. «¿Sabe lo que más duele? Que ya ni me acuerdo de su voz, que el miedo me robó hasta los recuerdos». Freddy bajó la mirada. Las manos le temblaban. «No hay redención para mí, lo sé. Solo intento hacer algo que sirva». Doña Luz lo miró largo rato y al final dijo: «Entonces no te calles, aunque te cueste la vida». Esa noche los recuerdos lo atacaron como sombras. Veía rostros que nunca supo cómo se llamaban. Escuchaba gritos que ya no podía ignorar. Soñó con el Cholo, con Raúl, con la Güera. En uno de esos sueños estaba en un cuarto oscuro. Al fondo, el Menchito lo observaba. «¿Y de qué te sirvió, Freddy?», preguntaba sonriendo. «Al final todos nos vamos igual». Despertó empapado en sudor. El sonido de la lluvia golpeando el techo parecía una letanía. Por la mañana se grabó de nuevo. Esta vez no con rabia, sino con calma. «No quiero que me vean como un héroe, no lo soy. Fui cómplice del miedo, de la sangre, del silencio. Pero si estás escuchando esto, si tienes algo que decir, dilo, aunque te tiemble la voz, aunque nadie te crea». Subió el video y apagó el teléfono. Se sentó junto a la ventana y miró el campo abierto, el cielo plomizo. No esperaba redención. Solo quería que, si algún día alguien pronunciaba su nombre, no lo hiciera con odio. La culpa seguía ahí, como un huésped eterno, pero al menos, por unos minutos, respiró sin ella. El mensaje fue claro: «Sal de ahí, ya saben dónde estás». Santiago no dio más detalles. Freddy no los necesitaba. Empacó en silencio lo poco que tenía:
Apagó el teléfono y se perdió entre las calles del pueblo antes de que amaneciera. Tomó un camión rumbo a la Ciudad de México. Viajó encorvado, con una gorra baja y un nudo en la garganta. En cada parada pensaba que alguien subiría a matarlo. Llegó de noche. La capital lo recibió con su caos habitual. Claxones, vendedores ambulantes, gente con prisa. Freddy, sin embargo, sentía que cada mirada era una amenaza. Se escondió en una vecindad vieja en Iztapalapa. Rentó un cuarto por día, pagó en efectivo y no volvió a salir. Mientras tanto, en los noticieros se hablaba del informante fugitivo. Las redes difundían versiones distintas, que estaba en Guatemala, que el gobierno lo había ocultado, que lo habían matado. Pero lo más grave vino después. El gobierno comenzó a usar su testimonio en discursos oficiales. Gracias a ciudadanos valientes, como este exintegrante del crimen organizado, estamos desmantelando redes de corrupción, decía un secretario ante las cámaras. Freddy, desde el colchón sucio del cuarto, golpeó la pared. Hipócritas. Se sentía traicionado, no por Santiago, sino por el sistema. Lo que había contado no era para que se lavaran la cara, sino para que se limpiara la sangre del país, pero pronto entendió que lo estaban usando y que al mismo tiempo lo estaban dejando solo. La presión aumentó cuando una cuenta anónima en redes filtró fotos suyas antiguas. Un hilo en Twitter mostraba su rostro, su apodo, incluso la zona donde podría estar. El cartel respondió rápido. En menos de una semana, aparecieron 3 hombres muertos con mensajes firmados por el CJNG. Así terminan los traidores. Freddy dejó el cuarto. Cambió de zona, de nombre, de cara. Usó lentes, creció la barba, comenzó a caminar encorvado. Pero la paranoia lo consumía. Una noche escuchó pasos afuera de la casa donde se escondía. Miró por la rendija y vio 2 hombres en moto, con cascos oscuros. No tocaron, solo esperaron. Luego se fueron. Esa madrugada Santiago le escribió: «Nos están cerrando el cerco, te están buscando con drones, con halcones, con todo». Freddy pensó en rendirse, en dejarse encontrar, acabar con la persecución, pero algo dentro de él se resistía. Recordó las marchas, las voces del pueblo, las madres buscando a sus hijos, los jóvenes compartiendo sus videos. No podía desaparecer así, no todavía. Grabó otro mensaje, breve, directo. «A los que me buscan, aquí sigo. No me mataron cuando obedecía, y no me van a matar ahora que hablo. Si me caigo, otro va a hablar. Ya no tienen cómo callarnos a todos». Lo subió sin pensarlo, después apagó todo. Se recostó en la cama sin saber si esa sería su última noche. Pero con una certeza, ya no era un fugitivo. Era un símbolo, y los símbolos, aunque se escondan, no mueren fácil. Freddy sabía que el final se acercaba, no porque alguien se lo dijera, sino porque el cuerpo lo sentía. Dormía poco, comía menos, y los días parecían fundirse en uno solo. Santiago le había advertido: «Hay ruido de que van por ti, muy pronto». Ya no se escondía tanto. Lo que tenía que decir, lo diría frente a todos. Había llegado el momento de hablar sin máscara, sin voz distorsionada, sin miedo. Esa noche se sentó frente a la cámara. Su rostro estaba descubierto, la mirada directa. Las ojeras marcadas y el temblor leve en las manos revelaban a un hombre agotado, pero firme. «Mi nombre es Alfredo Castañeda. Me llamaban el compa Freddy. Fui parte del CJNG. Vi cosas que aún me persiguen cuando cierro los ojos». «Calle por miedo, por conveniencia, por cobardía», respiró hondo. «Pero hoy hablo por todos los que ya no pueden, por los que desaparecieron, por los que murieron sin saber por qué». Sacó un cuaderno gastado, lo abrió con lentitud. «Aquí tengo nombres, fechas, lugares, reuniones con políticos, empresarios, mandos, todo lo que el cartel y el poder querían ocultar». Mencionó nombres. Algunos conocidos, otros sorprendentes. Describió reuniones secretas en hoteles de lujo, transferencias de dinero disfrazadas de donaciones, pactos de silencio comprados con favores. «Esto no es venganza, es verdad»,
Y la verdad, cuando se cuenta completa, quema. En un momento la voz le quebró. No quiero que me vean como víctima ni como héroe, solo como alguien que, tarde, quiso hacer lo correcto. Hizo una pausa larga. La cámara grababa el peso de su conciencia. Si me estás viendo y formas parte de eso, aún puedes hablar, aún puedes frenar esta cadena de muerte. Pero si decides seguir callado, no te quejes cuando la sangre llegue a tu puerta. Cerró el cuaderno. Yo ya no tengo salvación, pero quizá tú sí. Santiago, que lo ayudaba desde lejos, recibió el video minutos después. Lo vio en silencio. ¿Estás seguro?, le escribió. Freddy solo respondió, súbelo todo. Y así lo hizo. La grabación fue publicada en todos los canales posibles, cuentas alternas, redes internacionales, servidores en el extranjero. En cuestión de horas, se volvió imposible de borrar. En los noticieros el escándalo fue inmediato. La fiscalía abrió carpetas de investigación. Algunos funcionarios negaron todo, otros desaparecieron. La presidencia no emitió declaraciones. En las calles, la gente volvió a salir. Gritaban el nombre de Freddy como si fuera consigna. Pintaban su rostro en murales. Lo convertían en símbolo. Pero Freddy no vio todo eso. Esa misma madrugada dejó el cuarto donde se hospedaba. Nadie supo a dónde fue. Algunos dicen que cruzó la frontera. Otros que lo mataron y desaparecieron su cuerpo. Lo único cierto era que el mensaje ya estaba afuera, y aunque él tal vez ya no estaba para verlo, su verdad, su último acto de valor, ya no podía ser borrado. El video de Freddy había cruzado fronteras, lo habían reproducido en noticieros internacionales, traducido en universidades, analizado en mesas de debate. México entero hablaba del mensaje, de las pruebas, del valor y del silencio que vino después, porque después del último video, Freddy desapareció. Nadie volvió a verlo. Las autoridades no emitieron ningún comunicado. Algunos decían que estaba bajo protección federal. Otros aseguraban que lo habían ejecutado y enterrado en alguna brecha sin nombre. Yo creo que lo mataron, decía un señor en la plaza de Tepatitlán, pero ni muerto pudieron callarlo. No, don, respondía un joven con el celular en la mano. Ese vato está vivo. Nomás se esfumó para que el mensaje hablara por él. Lo cierto era que la figura del compa Freddy ya no era solo un nombre, era un símbolo, un fantasma que recorría el país sembrando preguntas y desenterrando verdades. En las universidades, los jóvenes pintaban murales con su rostro. En los barrios, surgían colectivos que exigían justicia con su nombre en pancartas. Que hablen los que callan, se leía en una manta colgada en el centro de Guadalajara. Pero no todos celebraban. En las montañas de Michoacán, un periodista fue hallado muerto con una nota que decía, por seguir con el cuento del traidor. La violencia respondió, como siempre, con dientes. En redes comenzaron a circular fotos falsas del supuesto cuerpo de Freddy. Algunas lo mostraban sin rostro, otras con tiros en la frente. Ninguna fue confirmada. Santiago, desde un lugar desconocido, rompió el silencio en una entrevista en vivo. Freddy sabía que su vida estaba en juego. No buscaba fama ni perdón, solo que el país despertara. ¿Sabe si está vivo?, le preguntaron. El periodista miró fijamente a la cámara. No lo sé, pero su voz sigue aquí, y eso basta. En la sierra, donde algunos decían haberlo visto por última vez, todo era rumor. Un campesino afirmó que lo ayudó a cruzar la frontera. Otro juraba que lo vio escondido en una cabaña. Pero nadie tenía pruebas, solo historias. Vino, comió en silencio, y se fue sin decir su nombre, contó una mujer mayor. Pero cuando lo miré a los ojos, supe que era él. Los días pasaban y el país cambiaba poco a poco. Algunas autoridades renunciaron, se abrieron investigaciones. Y aunque muchas fueron archivadas, algo había cambiado en el aire. Ya no se hablaba del cartel con la misma sumisión. Ya no se confiaba ciegamente en los discursos oficiales. Una generación entera había crecido con el eco de su historia. Y en lo alto de la sierra, donde el viento arrastra palabras olvidadas, algunos dicen que todavía se escucha su voz.
Baja, firme, repitiendo lo mismo. La verdad no me salva, pero puede salvar a otros. La última vez que se supo algo concreto de Freddy fue por una carta. No tenía remitente, ni fecha, pero estaba firmada con un simple: El Compa. La recibió Santiago. El sobre venía arrugado, con tierra en los bordes y tinta corrida por la humedad. Adentro, un papel amarillento, escrito a mano. Si lees esto es porque logré llegar. No me preguntes dónde estoy ni cuánto tiempo me queda. Solo quiero que sepas que no me arrepiento. Me duele, sí, pero no me arrepiento. El periodista leyó el resto en silencio, solo. Cuando terminó, supo que la historia de Freddy no tenía cierre, pero sí tenía eco. Los meses siguientes, el país siguió sacudiéndose. Detenciones, filtraciones, juicios mediáticos. Algunas verdades salieron a la luz, otras quedaron sepultadas entre tecnicismos. Pero en los barrios, en las colonias, en las escuelas, el nombre de El Compa Freddy seguía resonando. Una profesora en Ciudad Juárez proyectaba su testimonio en clase de civismo. ¿Quién fue este hombre?, preguntaba a sus alumnos. Alguien que se cansó de callar, respondía uno. Un traidor pa' los malos, decía otro. Un valiente pa' los demás. En redes, su rostro se volvió ícono. Gorras, camisetas, murales, canciones de rap narraban su historia, mezclando coraje con memoria. Y aunque el sistema intentó desacreditarlo, publicando supuestos antecedentes, grabaciones editadas, rumores infundados, ya no podían borrar lo que había sembrado. Santiago, en un documental transmitido por plataformas digitales, resumió así: Freddy no era perfecto, era humano, con errores, con sangre en las manos, con miedo. Pero al final eligió hablar. Y en un país donde el silencio es ley, eso ya es revolución. El documental fue nominado a premios. Organizaciones de derechos humanos tomaron su caso como símbolo. Y en Tepatitlán, una pequeña plaza fue renombrada por los vecinos como La Voz del Compa. Una noche en esa misma plaza se proyectó su último video ante decenas de personas. El silencio fue total cuando su rostro apareció. Hans, si me estás viendo es porque aún hay esperanza. Al terminar, un joven se acercó al micrófono. Tenía 19 años y el rostro serio. Yo también fui halcón. Y salí. Porque si él pudo, yo también. La gente aplaudió. Lloró. Se abrazó. Freddy no estaba ahí, pero su voz seguía viva. Y al final, como todo cierre justo, el video terminaba con su frase más poderosa. Si te conmovió mi historia, no te quedes callado. Suscríbete, comparte y haz que esto llegue hasta donde el miedo no quiere que llegue. Que nadie calle la voz del pueblo. Y así, entre ecos digitales, miradas encendidas y corazones agitados, terminó la historia del hombre que fue sicario, que traicionó al poder y que eligió hablar. Porque hay voces que el plomo no mata. Y Freddy fue una de ellas.